que uno copió los datos sobre el otro. Algunos se equivocaron al transcribir algún dato y por ahí se tiraron el parcial. Y lo otro, que en el tamaño de muestra se había solicitado que se tuviera en cuenta el colchón de seguridad y no, algunos no lo tuvieron en cuenta. El sistema se programó esta vez porque en las otras veces se pide la cifra con el colchón de seguridad y con la aproximación, pero esta vez lo hice poniendo una calificación parcial para aquellos que no aproximaron como era, o sea, no aproximaron hacia arriba, o que no aplicaron el colchón de seguridad, pues siendo una nota diferencial que lo aplicó el sistema. Esteban no me informó al fin para cuándo el final, entonces el final queda para el próximo martes. Vi un correo diciéndole que el próximo martes, no sé si le llegó, ¿no? Ah, no, no lo he visto. ¿Me lo envió cuando? ¿Hoy? No, doctor, como de la semana pasada. Ah, yo no vi ese correo. Ah, pero de todas maneras se había dicho que para el próximo martes. Para el próximo martes, sí, doctor. Ah, bueno, no, pero es que yo estaba preocupado porque yo dije, si es para este jueves, pues ya no alcanzo a programarlo. Pero de acá al próximo martes sí puedo poner un final bien gordito. Y doctor, No, mentira, es para poder montarlo ahí en la plataforma. Es que eso no es fácil montar eso, es más difícil montarlo que calificar uno escrito. Bueno, entonces pasamos a exponer el grupo C. Ah, bueno, no sé los que han dicho que han tenido problemas para subir la exposición a la plataforma, pues ahí estaba igual para todo mundo. Y yo vi que el primer grupo fue el de Esteban que lo hizo y después otros grupos lo han colocado. Yo no veo la razón por la cual otros no puedan si todo está configurado igual. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, por ejemplo, en el caso de nosotros, el grupo 5, solamente hasta el día de ayer la plataforma nos permitió subir el espacio, o sea, subir el documento al espacio virtual. Antes no lo podríamos, o sea, no lo podíamos subir. Entonces era para preguntarle, ¿la nota usted nos la daría en el transcurso del día de hoy y de mañana? Pues por Eso, lo que ya... no, relájese que después apenas aparezcan todos ahí. Yo lo que necesito es que estén ahí para poder ponerle la nota. Y Lo que pasa es que no pude saber, yo revisé grupo a grupo y ninguno estaba en dos grupos. Ajá, profe, ahí sí no sé. Y la otra pregunta, doctor, si es, ¿usted cuándo nos podría permitir revisar el taller? Pues, el El cuerpo. taller está uno a uno, pregunta a pregunta con la explicación de cada uno. ¿No la vieron? No, doctor, aún no nos permite revisar. No deja revisar. Entonces yo tengo que configurarlo porque pregunta por pregunta, es más, o sea, que de cuenta, lo califiqué manual, uno a uno. Porque pues me tocaba lógicamente calificar manual. Y le dije a las personas que equivocaron, vea, cuando multiplicó 7 por 8 queda 56, a usted le dio 65. Así lo califiqué. Entonces yo ahora reviso a ver si es que hay algo que no permita la revisión y entonces se los autorizo. Igualmente, doctor, cualquier reclamo se lo enviamos al correo. Pero es que yo le digo que está con respuesta uno a uno. O sea, no creo que tengan cómo reclamar porque ahí está, la revisión está uno a uno. Me eché del jueves que terminé clase hasta el domingo en la noche, pues yo me imagino que a las personas les iba llegando por ahí como la nota, porque eso llega a la nota, ¿cierto? O que cuando yo iba calificando un punto, iba calificando el otro, porque eso lo hice uno a uno. Pero de todas maneras, pues si usted considera, pues claro, me envía un correo. Listo, doctor. Doctor, porque Muchísimas en este gracias. momento estoy revisando lo de la revisión y dice no permitido. Ah, bueno, listo, no. Entonces debe ser que está mal configurado, porque como al principio yo configuré que no se revisara, porque como había un pedazo que iba a calificar manual, entonces no estaba seguro configurado. Listo, por lo de la calificación manual. Yo ahorita apenas termine clase, le reviso y modifico en la plataforma para que puedan revisar.
Listo. Y ver la retroalimentación. Doctor, buenas tardes. Gracias, Buenas doctor. tardes. Doctor, le quería preguntar si ya se habían hecho las correcciones para el tercer parcial. La tercer parcial, sí, todas las Sí. hice. Hay por allá ¿cómo era? 258, que pues, la respuesta es 2.58 y 258 también le da a uno si hace mal ¿cómo es? Las operaciones, por lo tanto no se acepta el 258 o algo así, que era un valor por ahí que daba así. Todo está ya calificado, ya se revisó en quienes utilizaron. ¿Ese tampoco dejó ver las calificaciones? No, doctor, porque si yo le envié el correo y usted me dijo que eran solo en un caso que iba a valer la respuesta. Entonces me dijo que le indicara si era el caso y si es el caso, pero no, pues no tuve respuesta al correo, entonces de pronto es que no haya llegado. No, porque es que yo revisé todos los casos, absolutamente todos los casos donde la varianza se transformó era varianza y entonces al hacerlo unos trabajaron con 2 decimales, otros con 1 decimal, pero lógicamente la respuesta tenía que ser o que lo hubiera dado haciéndolo con 2 decimales o que lo hubiera dado haciéndolo con 1. O sea, yo lo resolví de las 2 maneras. Sí, doctor. ¿Listo? Bueno, ¿dónde está el grupo 6? Ya, doctor, ya comparto pantalla. Un segundito. A ver, este grupo expone. Vamos a exponer a Karen. ¿A quién, doctor? No lo escuché. ¿A mí? Bueno, sí, señor. Bueno, buenas tardes, chicos. Vamos a exponer el crecimiento poblacional en la demografía. Tendremos las siguientes temáticas. Tendremos 5 puntos. El primero es el crecimiento natural, o también llamado crecimiento vegetativo. En el segundo, el crecimiento social o saldo migratorio. En el tercero, el crecimiento total, que va a ser la suma de los 2 anteriores crecimientos, el poblacional y el saldo migratorio. En el punto 4, la pirámide poblacional. Y en el punto 5, en el índice de masculinidad, respectivamente del departamento de Bolívar. Una vez culminada nuestra exposición, podremos identificar el efecto que tienen los procesos de entrada y de salida en una población determinada. También podremos interpretar los conceptos referentes a los tipos de crecimiento y determinaremos el crecimiento de una población bajo diferentes supuestos, y para esto vamos a hacer una ejemplificación más adelante con cada uno de ellos. De esta manera, nosotros entenderemos cuáles son los elementos que intervienen para que una población cambie de tamaño constantemente. Recordemos que el tamaño de una población puede aumentar, mantenerse constante o disminuir en un tiempo determinado según los cambios que se presenten dentro de ella. Entonces, es posible que nosotros nos encontremos con 2 tipos de procesos. El primer proceso introduce nuevos elementos a la población, que son las entradas, refiriéndonos a la fecundidad o natalidad y a la inmigración. El segundo proceso excluye individuos de la población, por eso se le conoce como procesos de salida, y son la mortalidad y la emigración.
Sabemos que la relación entre estos dos procesos permitirá que la población esté en continuo cambio. Entonces, para esto vamos a explicar los 3 procesos de crecimiento que puede tener una población. El número 1, el crecimiento natural, el crecimiento vegetativo, que está constituido por la diferencia entre los nacimientos y las defunciones en un periodo de tiempo determinado. Sabemos que la diferencia será positiva si hay mayor número de nacimientos que de muertes y será negativa si las defunciones superan el número de nacimientos. Entonces veremos la fórmula. Sabemos que crecimiento natural se denota con la letra C en mayúsculas. Entonces tenemos que el crecimiento natural, bueno, tenemos que tener en cuenta aquí en esta fórmula que T es el inicio del año, el tiempo inicial, y T más K será el tiempo final. Cogimos de referencia el año 2018, entonces T en este caso sería el inicio del año y T más K el final del año. Entonces la fórmula de crecimiento natural será igual a nacimientos menos defunciones, que veremos más adelante ejemplificado en el crecimiento natural de Colombia en el año 2018. El número de nacimientos tenemos 649.115, de defunciones tenemos 278.030, que resultan de la suma de los no fetales y los fetales. Los no fetales 236.932 y los fetales 41.098. Entonces, sabíamos que el crecimiento natural es igual a los nacimientos menos las defunciones, que ya los mencioné, para tener un crecimiento natural igual a 371.085. Esto nos quiere decir que tenemos un crecimiento natural positivo, o sea que durante el año 2018 en Colombia el número de nacimientos superó al de defunciones. Vamos a ver entonces el segundo proceso, segundo tipo de crecimiento, el crecimiento social, que también está conocido como migración neta o saldo migratorio, que resulta de la diferencia entre las inmigraciones, o sea, los ingresos, y las emigraciones, las salidas, de un lugar específico, en este caso de Colombia, y en un determinado periodo de tiempo, que es un año, o sea, el 2018. Entonces, aquí tenemos varios conceptos. La migración es el movimiento de una población hacia el territorio de un estado o dentro del mismo, que abarca todos estos movimientos que podemos realizar. La inmigración es un proceso por el cual las personas no nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse en él, y la emigración es el acto de salir de un estado con el propósito de asentarse en otro. Entonces tendremos la fórmula. Sabemos que se denota mediante las siglas SM, saldo migratorio, y para calcularlo resulta de la diferencia entre las inmigraciones y las emigraciones. Entonces, lo mismo con los tiempos T y T más K. Entonces, vamos a ver. Usamos este flujo migratorio de entrada y salida de colombianos y extranjeros según el año del Boletín Anual de Estadísticas para el 2018 específicamente, para ejemplificar el crecimiento social en Colombia en el año 2018. Entonces, tenemos el número de inmigrantes, que son 8.250.062, y el número de migrantes, que son 8.469.525. Si hacemos este residuo, entonces nos da menos 219.463 para el saldo migratorio. Entonces, tenemos en cuanto a la interpretación, que si nuestro saldo migratorio es positivo, la población aumenta y hay más inmigrantes que emigrantes, pero cuando el saldo migratorio es negativo, como este caso, la población disminuye y hay más emigrantes que inmigrantes, o sea, hay más salidas que entradas. Finalmente vamos a ver el tercer tipo de crecimiento, que es el crecimiento total, que constituye la suma de los dos anteriores crecimientos, el crecimiento natural y el crecimiento social. Entonces, para entender esto mejor, vamos a ver la fórmula. Crecimiento total es igual a crecimiento natural más saldo migratorio. Sabemos, como ya lo vimos en los dos primeros puntos, que el crecimiento natural se desglosa en nacimientos menos defunciones y el saldo migratorio en inmigraciones menos emigraciones. Entonces, tendremos que tener en cuenta también la ecuación compensadora del cambio demográfico, donde vamos a observar el cambio de una población en un tiempo determinado, entre los momentos T y T más K. Entonces, vamos a ver que la población en el tiempo final menos la población en el tiempo inicial es igual al crecimiento total. Finalmente, podemos tener en cuenta que si deseamos saber la población en el tiempo final,
tendremos que sumar la población en el tiempo inicial más los nacimientos, menos las defunciones, más las inmigraciones, menos las emigraciones, que hacen parte del crecimiento total. Y para ejemplificarlo, para que nos quede mucho más claro, vamos a usar las cifras que ya hemos usado en los anteriores crecimientos. Entonces, el crecimiento total en Colombia en el año 2018 será igual a nacimientos 649.115 menos las defunciones 278.030 más 8.250.062 inmigrantes menos 8.469.525 emigrantes. Y esto nos da un resultado de 151.622 para el crecimiento total en Colombia en el 2018. Entonces, esto nos quiere decir que tenemos un crecimiento total positivo, que es una población que está en aumento. Tendremos entonces, este es un supuesto que realizamos para poder entender mejor esta ecuación. Entonces, tenemos un crecimiento total poblacional de 132.840 y una población al inicio del término establecido que habíamos denotado con T de 28.782.290. Entonces, sabemos que la población en el tiempo final es igual a la población en el tiempo inicial más el crecimiento total. Y esto nos da un resultado de 28.915.130 para la población final. Listo, chicos. Entonces, miren, vamos a hablar de la pirámide poblacional que elaboramos para el departamento de Bolívar según las estadísticas del DANE del 2005. Tuvimos en cuenta los rangos de edades desde 0,4 hasta 111 a 115 años de los hombres y mujeres y con los porcentajes. Eso nos llevó a obtener gráficamente nuestra pirámide poblacional. Como ya sabemos en una anterior exposición, no lo explicaron perfectamente. A la derecha tenemos las mujeres, a la izquierda los hombres, y nos hace ver que esta es una pirámide poblacional progresiva con población joven. ¿Por qué es población joven? Porque tenemos más del 40% que son menores de 15 años y menos del 4% es mayor de 65 años. Y también porque tenemos una base más ancha que la cúspide. Entonces tenemos un gran número de nacimientos y la población va aumentando según el grupo de edad. Finalmente, tendremos el índice de masculinidad para el departamento de Bolívar, que lo calculamos mediante esta fórmula, también según las estadísticas del DANE para el 2005, y este resultó del cociente entre los varones y las mujeres. Tuvimos 918.074 varones sobre 918.566 mujeres. Esto nos dio 0,99, que quiere decir que para el 2005 en el departamento de Bolívar existía una relación de por cada mujer aproximadamente un hombre. Y aquí podemos ver la gráfica. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Karen, excelente exposición. Pasamos al grupo 7. Buenas tardes. Expone, por favor, Claudia Lorena. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre la demografía de indicadores de mortalidad en la población. Siguiente. En nuestro contenido tenemos primero los conceptos básicos, fuentes de información, errores principales, el triángulo epidemiológico, tipo de causas de muerte, indicadores de mortalidad y pirámide poblacional de Arauca. Y el índice de masculinidad en Arauca. La causa de muerte que se encuentra estrechamente vinculada en la estructura
entre edad y sexo de una población y de condiciones de vida de sus habitantes. En la epidemiología se analizan este tipo de causas en el cual son los principales problemas de salud de esta población, facilitando así un diseño de programas y desarrollo de políticas en salud. Entonces, tenemos unos conceptos básicos. Lo que queremos primero es definir qué es la causa de la muerte, que esta puede ser por un tipo de enfermedad, traumatismo o lesión que provoca que una persona deje de existir. Dentro de este análisis de las causas de muerte en una población, no basta con centrarnos solamente con el motivo como tal por el cual este individuo murió, sino que también tenemos que estudiar un patrón de morbilidades que puede afectar a una población completa y que requiere un estudio de estas enfermedades típicas. Por ejemplo, tenemos aquí el estudio de la morbilidad de una población al diagnóstico que también al diagnóstico que se llama incidencia a la enfermedad. Esta incidencia es el diagnóstico de nuevos casos en un periodo de tiempo con respecto a una población, el cual es un indicador muy útil para el estudio de la morbilidad. También tenemos la prevalencia, el cual corresponde a una etapa clínica de la enfermedad que está relacionada. Sara, por favor, me explica el concepto de incidencia, que no lo entendí en la explicación que nos dieron. Y continúa, Sara. Bueno, buenos días. Incidencia, pues hablamos de incidencia a lo que corresponde a la relación entre el número de nuevos casos diagnosticados en la población en un periodo de tiempo determinado. Pues eso es lo que sería incidencia. ¿Sigo yo con la...? Sí, sigues con la exposición. Listo. Y este es el indicador pues, más útil para el estudio de la morbilidad. Para la prevalencia, que se cataloga como la etapa clínica, es la relación entre el número de personas que padecen la enfermedad y que se encuentran en esta fase clínica, pues con respecto a la población en un momento dado. Y dentro del análisis también se acostumbra a utilizar el término de letalidad como el porcentaje de personas que fallecen en un periodo dado con respecto al número de personas infectadas o diagnosticadas. Mientras que el término de patogeneidad se refiere al número nuevo de casos diagnosticados con respecto al número de personas expuestas. Perdón un momento. Bueno, ahí hay 4 conceptos que se van a ver el semestre entrante en estrategia epidemiológica: incidencia, prevalencia, letalidad y patogenicidad. Incidencia es el riesgo de enfermar, porque es una probabilidad, la probabilidad de que a uno lo diagnostiquen con una enfermedad. Eso se llama incidencia o riesgo de enfermar. La prevalencia es el riesgo de tener la enfermedad en una población. O sea, no es lo mismo yo tener una población y decir qué riesgo tiene esa población de adquirir el SARS-CoV-2. Eso es incidencia, de adquirirlo. Pero si yo voy al hospital hoy y miro todos los pacientes que hay allá, yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que la persona tenga COVID dentro del hospital, de los que hay allá? Entonces, incidencia es que pueda adquirir la enfermedad, por eso son los casos nuevos. Prevalencia es como tomar una foto y mirar quién está ahí con la enfermedad en ese momento. Prevalencia es como yo llego, tomo la foto y miro cuántos tienen gafas hoy. Eso es prevalencia de tener lentes.
Pero mañana tomo la foto y puede ser diferente, porque hay unas otras personas nuevas que adquieren la enfermedad. Entonces, la incidencia siempre es en población que no ha enfermado y que puede enfermar. Prevalencia es la probabilidad de estar enfermo dentro de una población. La letalidad tiene que ver con cuántos mata la enfermedad que estamos estudiando. Entonces, de los 10 que les dieron COVID, ¿cuántos se murieron? Se murieron 8. Entonces, la letalidad es 80%. 8 de 10 se mueren. Entonces, hay enfermedades que son muy letales, como sería, por ejemplo, la rabia, que casi la letalidad es 100%, y hay otras que no son tan letales, como sería, por ejemplo, la infección respiratoria aguda, que no sea SARS-CoV-2 ni influenza H1N1. Y la patogenicidad tiene que ver con la probabilidad de enfermar entre los que se expusieron a un determinado agente, o sea, ese tiene que ver con enfermedades infecciosas. Entonces, un virus o una bacteria es muy patógena cuando, supongamos, se exponen 10 a la bacteria y a todos les da, o al virus, a todos les da, o les da 8, les da 9. Pero hay virus y bacterias que así uno esté expuesto, como es el del bacilo de la tuberculosis, no todo el mundo se enferma. Uno puede estar expuesto a la tuberculosis, pero no se enferma. O sea, el bacilo de Koch es menos patógeno que, por ejemplo, la Escherichia coli. O sea, alguien expuesto a la Escherichia coli es posible que adquiera más una enfermedad o al estafilococo que el que está expuesto a la tuberculosis. Entonces, ¿quedó claro como de los 4 conceptos que ustedes tienen ahí básicos? Sí, doctor. Adelante. Bueno, relacionando estos dos últimos términos, el letalidad y patogeneidad, se pueden determinar los patrones de comportamiento de enfermedades con respecto a su efecto sobre la mortalidad. Por ejemplo, aquellas enfermedades con alta patogeneidad y alta letalidad se convierten en las principales causas de muerte. Siguiente. Bueno, la recolección de la información se da por medio de fuentes fiables que nos permiten estudiar la mortalidad. Y bueno, y estos son los hospitales, el Ministerio de Salud en el sistema de vigilancia epidemiológico, los reportes sobre consultas médicas en consultas privadas, los registros especiales, como los registros nacional de tumores, el registro de malformaciones congénitas, el registro de discapacitados, entre otras, y encuestas demográficas, y este sirve principalmente para medir la prevalencia. Siguiente. Durante el procesamiento de la información se debe tener en cuenta que en el registro pueden haber errores que entorpezcan el análisis de la mortalidad, y estos errores se dan por causa del hombre. Entre ellos está el error de cobertura, en el cual pues, las defunciones no son registradas o son registradas más de una vez, y el error de contenido, en el cual hay declaraciones erróneas por certificaciones no profesionales o ausencia de la misma. Bueno, el triángulo... Disculpen la interrupción. Lo que pasa es que están exponiendo lo que le correspondía a mi grupo, el número 8. ¿O será que el 8? Yo voy a revisar el 8. Pero es que a nosotros nos tocó, yo ya estaba hablando aquí con eso, con uno del grupo de ellos. A nosotros nos tocó los indicadores epidemiológicos de mortalidad. Y en el documento del número 7, pues ahí en la sesión 7, ahí está esta es la introducción, y ya pasábamos
a los indicadores, pero no sabíamos que el grupo 8 tenía que responder esta misma parte. Porque No, esa es no que el se la tenemos. documento 6 era el que le daba intro a la mortalidad y ya el 7 hablaba de cuál era la importancia y hablaba no de indicadores, sino de unos índices. Pues, o sea, habían otros indicadores. Pero realmente, pues, nuestra pregunta empezaba en el documento 7. Los documentos eran solo una guía para que arrancaran, porque todos tenían que leer todos los documentos, ¿cierto? Cada grupo debía exponer de acuerdo a la pregunta que se le hizo. Entonces, según eso, ya terminó el grupo 7. No, pues nosotros tenemos, pues es que tendríamos esta parte, no sé si ellos mismos también lo tienen, los tipos de causa de muerte, según, porque da la clasificación que se tiene para pasar a los indicadores de mortalidad, que es cómo se evalúa. Nosotros aquí ya- explicamos eso, perdón, nosotros explicamos eso con esos indicadores, por lo que la pregunta de nosotros era sobre las causas de muerte. Sí, entonces pues nos tocaba clasificarlas también. Sí, no hay problema. Entonces no hay problema en volver a repetir la información, doctor. No hay problema, queda mejor aprendido. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, continúo. Bueno, el triángulo epidemiológico es un modelo que reúne los 3 factores básicos que explican el desarrollo de una enfermedad y esto permite estudiar las causas de origen biológico, así como los efectos medioambientales, como los hábitos culturales y la economía. Dentro de esta relación, el agente es la causa necesaria para que se produzca la enfermedad, pero no es suficiente en la mayoría de casos, requiere de ciertas condiciones del huésped y del ambiente. Bueno, existe una clasificación de las causas de la muerte de forma secuencial o dependiente, ya que no solo un evento desemboca el fallecimiento, pues intervienen varios factores, como dije previamente, que hacen que ocurra esta situación. Por eso, dentro de un certificado de defunción se pueden incluir 3 causas de muerte para una persona. La primera es la causa inmediata o última causa. La segunda es la causa coadyuvante, que son los factores que contribuyen al fallecimiento. Y la tercera es la causa básica o la causa que provoca la cadena de eventos patológicos que conducen a la muerte. Por ejemplo, si una persona muere a consecuencia del sarampión, se podría tener que la primera causa es un accidente cerebrovascular, la causa número 2 sería la malnutrición en la que se encontraba la persona cuando contrajo la enfermedad, y la tercera causa sería la hipertensión. Bueno, se deben agrupar las causas de muerte porque realmente son muchas, por lo que la OMS tiene una clasificación internacional actual, la cual es la CIE-10, en la cual se clasifican las causas de muerte según su naturaleza. Estas son causas endógenas y causas exógenas. Dentro de las causas endógenas encuentran los factores intrínsecos en la vida de una persona. Por ejemplo, malformaciones congénitas, traumatismos provocados por el nacimiento, fallas en el sistema inmunológico, la degeneración provocada por el envejecimiento, entre otras. Y dentro de las causas exógenas
pues corresponden a los factores externos al individuo y también se subdividen en naturales y provocadas por el hombre. Dentro de las naturales encontramos las enfermedades infecciosas o parasitarias o desastres naturales, bueno, entre otras, y las provocadas por el hombre podrían ser suicidios, violencias, accidentes de tránsito, entre otras. Bueno, las causas exógenas son las que más fácil se pueden modificar, especialmente las provocadas por el hombre, por lo que se podría ver una disminución en la mortalidad. Bueno, esta es otra clasificación que es más actualizada, donde se reorganiza la clasificación por la naturaleza de la causa de muerte en estos 5 grupos. El primer grupo sería de enfermedades infecciosas parasitarias y otras exógenas como la fiebre tifoidea, la tuberculosis, la disenteria, bueno, entre otras. En el grupo 2 se encontrarían las enfermedades cardiovasculares y renales. El grupo 3 se conformarían por neoplasias malignas, el cáncer en todas sus formas. En el grupo 4 se encontrarían accidentes en general y violencia, y el grupo 5 correspondería a restantes causas de muerte, causas mal definidas o causas desconocidas. Bueno, los grupos 2, 3 y 5 corresponden a causas endógenas, mientras que los grupos 1 y 4 corresponden a causas exógenas. Bueno, este es otro tipo de clasificación, el cual es presentado por el Centro Centroamericano de la Población, en la que clasifica, pues es una clasificación más detallada y agrupa las causas en 24 grupos. Como por ejemplo la diarrea, la tuberculosis respiratoria, las infecciones respiratorias agudas y bueno, y otras infecciones. Bueno, y ahora sí los indicadores de mortalidad. Bueno, para estudiar la mortalidad por causa de muerte se emplean indicadores que reflejan mejor la estimación. Bueno, la tasa bruta de mortalidad es el indicador más utilizado para el estudio de la mortalidad y la tasa bruta de mortalidad, qué pena, es el indicador más utilizado para el estudio de la mortalidad y este se calcula relacionando el número de funciones junto a la estimación de la población expuesta con riesgo a morir en un periodo determinado. Normalmente se utiliza un periodo de 1 año. Bueno, y esta vendría siendo como la fórmula en la cual se relacionan pues las defunciones ocurridas en el año entre la población estimada para el año. Y bueno, y al igual que existen tasas brutas de mortalidad, hay tasas específicas de mortalidad que son las tasas específicas para cada enfermedad o causa de muerte. Bueno, este otro indicador, que es la proporción de defunciones, es el indicador más simple y se entiende como el porcentaje de muertes relacionadas a una enfermedad, en la cual J de Z es la proporción de defunciones debido a la causa J en un año entre el número total de defunciones en el año Z. Y por último tenemos la tasa de mortalidad por causa y edad, que es el número de defunciones ocurridas en un año para un grupo de edad estudiado, entre la población total perteneciente a la causa en el grupo de edad estudiado por 1000, que es la frecuencia relativa con la que ocurren las defunciones de una población durante un año.
Bueno, y por último tenemos nuestra pirámide poblacional del departamento que nos correspondió, que es el departamento de Arauca, en el año 2005, en el cual observamos una pirámide poblacional que tiene una forma progresiva, lo que indica que la mortalidad es progresiva hacia los grupos etarios mayores y tiene una natalidad elevada. Pues esta pirámide refleja una esperanza de vida no muy elevada y es característica de países subdesarrollados. Bueno, por último, el índice de masculinidad del departamento de Arauca es de 1.05, que significa que por cada mujer hay 1.05 hombres. Estas son nuestras referencias. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Pasamos al grupo 8, ¿cierto? Sí, doctor, ya vamos a presentar. ¿Qué pasó con el grupo? Doctor, ya alguien más va a presentar pantalla porque no se veía bien. Listo, doctor, ¿quién empieza? Expone, a ver quién. María Alejandra. Bueno, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Simón González, Ana Yudy Guzmán, Caterina Hurtado y María Alejandra Giraldo, que es quien les habla. Les vamos a hablar un poco sobre morbilidad y causas de muerte. Para que nosotros tengamos una mejor comprensión del comportamiento de la mortalidad en una población, nos va a resultar necesario profundizar en las principales causas de muerte de los habitantes en general. Entonces, primero hay que aclarar que toda defunción, toda muerte tiene una causa. Entonces, ¿cómo definimos la causa de muerte? Es aquella enfermedad, traumatismo o lesión que provocó que la persona dejara de existir y está vinculada al sexo, a las condiciones de vida y a la edad de la persona.
Bueno, este es un pequeño esquema que nos resume el proceso que en la mayoría de casos, pero no en todos, anteceden a la muerte de una persona. Entonces, al nacer, digamos que el individuo nace sano, no está expuesto, luego está expuesto a afecciones y patologías, y si está expuesto y llega a realizar cambios patológicos, pasa a ser de un individuo sano a un individuo enfermo. La fase de individuo enfermo puede tener una etapa subclínica y una etapa clínica. En la etapa subclínica los síntomas pueden aparecer o no, o pueden ser inespecíficos. En la etapa clínica ya los síntomas nos orientan a una enfermedad específica y hacemos el diagnóstico de la enfermedad. Después de que se sabe la enfermedad, va a haber una etapa leve y una etapa severa que va a terminar con una defunción, que es la muerte. Bueno, entonces dentro del estudio de la morbilidad de una población se establecen dos etapas claves. Una de ellas se llama el diagnóstico, que en el estudio de la morbilidad es lo mismo que hablar de incidencia de la enfermedad, y relaciona el número de nuevos casos diagnosticados en una población en específico en un tiempo en específico con respecto a la población en general. Y tenemos una etapa clínica, que es la prevalencia de la enfermedad, que me va a relacionar el número de personas que padecen la enfermedad con respecto a la población de un momento dado. Si analizamos, pues la prevalencia no nos estaría diciendo el inicio de la enfermedad. Entonces, en muchos casos, como por ejemplo el cólera y la malaria, sí es muy importante conocer la incidencia para saber el control de los casos. Pero en otros, como son enfermedades crónicas como el cáncer y el SIDA, pues también vamos a necesitar de la prevalencia. Ya, siguiente, por favor. Bueno, relacionando también estos dos elementos, tenemos la letalidad y la patogeneidad. Digamos que estos también nos van a proporcionar patrones de comportamiento para saber el efecto de cada uno sobre la mortalidad. Entonces tenemos que la letalidad es el porcentaje de personas que fallecen en un periodo dado con respecto al número de personas que están infectadas o diagnosticadas con la enfermedad. Y tenemos la patogeneidad, que es el número de casos diagnosticados con respecto al número de personas que estuvieron expuestas. Es muy importante conocer esto, ya que, por ejemplo, en enfermedades como el cáncer del hígado, pues van a tener una letalidad muy alta, pero una patogeneidad muy baja. En cambio, diferente, pues sucede con la gripe, que tiene una patogeneidad alta y una letalidad baja. Esto es importante porque cuando tanto la letalidad y la patogeneidad es baja, son enfermedades que suelen ser causas de muerte de la mayoría de la población. Bueno, ¿cuáles son las principales fuentes de datos para analizar las causas de mortalidad de una población? Tenemos varias fuentes, entre ellas hospitales, Ministerio de Salud, reportes de consultas médicas, registros especiales y encuestas demográficas. Pero estas fuentes no son 100% confiables, sino que van a presentar errores. Uno de ellos se llama errores de cobertura y por lo general es que no se da el registro de la defunción o se da más de una vez ese registro. Esto pues puede pasar, por ejemplo, en las personas que viven en el campo. O tenemos también errores de contenido que es realizado por personas no profesionales, que está mal declarada, o por ejemplo no se sabe por qué murió y simplemente ponen que un accidente, es decir, que es notificada como una muerte que no es, digamos que no es confiable. Bueno, ¿cuáles son las mejores estrategias para clasificar la causa de muerte? Hay que entender que en la mortalidad en una población intervienen muchas causas, las biológicas, las socioeconómicas, las culturales. Entonces, por eso se dice que la mayoría de enfermedades son el resultado de la interacción de tres factores básicos. En este caso, el huésped, el agente y lo que sería el ambiente. A esto es lo que conocemos como triángulo epidemiológico. Es importante decir que el agente es necesario para que se produzca la enfermedad, pero no quiere decir que es suficiente para que se produzca. Se necesita también de un ambiente propicio y de un huésped, digámoslo así, también apto. Ponemos el ejemplo de una enfermedad infecciosa como es la tuberculosis, que pues es afectada por el agente del bacilo de Koch, pero pues va a ser propicio en una persona que esté malnutrida o que tenga su sistema inmune debilitado. Entonces, se da la clasificación de las causas de muerte, ya que no existe una única causa de muerte y son las siguientes.
Entonces tenemos según las causas de muerte. En un certificado de función se podrían incluir 3 causas de muerte para una persona. La A, que es una causa inmediata, última causa, que es como literalmente de que murió la persona en el momento. La B es la causa coadyuvante o relacionada y la C es la causa básica, que es muy importante porque es la causa que provoca la cadena de eventos patológicos que condujeron a la muerte. Por ejemplo, si una persona muere de sarampión, la causa A podría ser un paro respiratorio, ya que tiene su epitelio respiratorio dañado. Una causa B puede ser una causa que el paciente estaba malnutrido en el momento en que adquirió la enfermedad, y la causa básica global es que murió de sarampión, o sea, la causa C. Tenemos la segunda clasificación, que es la clasificación de Vertilgon. Esta clasificación es dada por la OMS y es actualizada cada 10 años. Lo que hace es agruparlas en 14 clasificaciones, que son las enfermedades. Ellos las hacen por enfermedades, ya que ha sido la manera más adecuada para fines epidemiológicos generales y también para evaluar pues, la atención en salud, como pues las vemos ahí en pantalla. La tercera clasificación es una de las clasificaciones más simples, que son por causas endógenas o por causas exógenas. Las causas endógenas pues corresponden a lo que tiene que ver con la genética del individuo, una malformación congénita, un traumatismo provocado por el nacimiento, mientras que la causa exógena es todo lo externo a él. Por ejemplo, las naturales, por enfermedades infecciosas, desastres naturales, o provocadas por el hombre, como por ejemplo lo de la violencia, accidentes de tránsito. Se ha visto que las causas endógenas son muy difíciles de reducir del porcentaje de que se presente, mientras que las causas exógenas se han ido disminuyendo al tecnológico y a la medicina. Y el cuarto grupo es, según el grupo de enfermedad, está pues clasificado por 5 grupos, y dentro de este también agrupa factores exógenos y endógenos. Los grupos 2, 3 y 5 corresponden a causas endógenas, como pues lo vemos ahí, y los grupos 1 y 4 corresponden a causas exógenas. Entonces vamos a hablar de cómo llevamos a cabo la medición de la mortalidad por causa de muerte. Entonces, una vez de que nosotros hemos elegido qué tipo de clasificación vamos a utilizar para nuestro estudio, vamos a utilizar los mejores indicadores. Entre ellos tenemos la proporción de defunciones y la tasa de mortalidad por muerte. Entonces, la proporción de causa J es el cociente entre lo que sería pues J de Z, en donde J es la causa de la muerte específicamente, D es el número de las defunciones por esa causa y Z es el año, o sea que en general sería las defunciones por una causa determinada en un año determinado sobre las defunciones totales por las diferentes causas. Y en tasa de mortalidad es exactamente igual, pero al dividirlo lo hacemos por el número total de la población y lo multiplicamos por 10.000 para mejor interpretación, que ya vamos a mostrar. Porfa, la otra. Bueno, entonces aquí vamos a mostrar un cuadro que muestra las defunciones de Costa Rica para los años de 1975 y 2000, de acuerdo con 5 grupos de causa, que incluye la proporción de defunciones a cada uno de estos grupos. Entonces vamos a analizar y vamos a ver la proporción de defunción para el grupo 1. Entonces vemos que está dado en el año 1975, que vamos a escoger el grupo 1, o sea que Z sería 1975, J sería el grupo 1, y que el total de defunciones en ese año por esa causa fue 2.276, sobre 9.633, que son todas las defunciones por todas las causas. Pues hacemos esa división y luego la multiplicamos para hacer el debido porcentaje. Bueno, igual pues también podemos analizar que estos indicadores nos ayudan a observar el comportamiento de las causas de mortalidad a lo largo del tiempo. Aquí vemos una imagen que nos está representando lo anterior, pues digamos que este gráfico nos ratifica los resultados anteriores. Podemos notar el descenso que experimenta la proporción de mortalidad en el grupo 1, que como vemos
es la línea azul, que pues son las enfermedades infecciosas y parasitarias. Para el año más o menos de 1980, esta proporción disminuye su valor a la cuarta parte en comparación a las otras que vemos que están en aumento. Bueno, ahora vamos a analizar la tasa de mortalidad por causa. Entonces vamos a considerar que la población de Costa Rica en 1975 era aproximadamente 1.969.227 personas y para el año 2000 3.810.179 personas. Bueno, entonces vamos a volver a analizar para el grupo 1, se pone exactamente igual, los 2.276 sobre la población total, en este caso estamos analizando la de 1975, y se multiplica por 10.000. Se multiplica por 10.000, digamos, para efectos de interpretación, de manera que representa el número de funciones atribuida a una causa J por cada 10.000 habitantes de la población. Es decir, que nosotros interpretaríamos ese número como que 11,6 muertes son atribuidas a las causas del grupo 1 por cada 10.000 habitantes. Nuevamente, pues gráficos en donde vamos a ver que las causas de los diferentes grupos, vemos como la causa del grupo 1 desciende bruscamente hasta poco después de 1980 y pues luego se estabiliza. Y para las demás causas no sufren pues cambios importantes en esos 30 años. Bueno, como habíamos dicho, el uso de indicadores nos permite observar las diferencias y el comportamiento de las causas de mortalidad, pero no solo en el tiempo como lo estamos viendo, sino también, por ejemplo, otras condiciones como puede ser la ubicación geográfica o, en este caso, como estas tablas nos muestra, el sexo. Por ejemplo, vemos que entre el sexo masculino y femenino no hay grandes diferencias en cuanto al comportamiento de los grupos 2, 3. Sin embargo, si vemos el grupo 4, que las causas eran accidentes en general y violencia, las diferencias son muy marcadas. Esto quiere decir que hay una sobremortalidad masculina por causa violentas y accidentes pues respecto a lo de las mujeres, que no la tienen tanto. Y finalmente, nuestra pirámide poblacional es pues, sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. De la información extraída por el DANE en el 2005, vemos que la barra azul es la cantidad en porcentajes de hombres de la población según el rango de edad y la naranja de las mujeres. Podemos ver que es una pirámide progresiva, ya que presenta una base ancha respecto a los demás grupos de edad, más o menos entre 0 y 14 años, lo que nos indica una natalidad alta y una mortalidad progresiva según la edad. Y en cuanto al índice de masculinidad, vamos a ver que por cada 100, pues por cada 97 hombres hay 100 mujeres. Las bibliografías y ya, muchas gracias. Muchas gracias, muy buena exposición. Pasamos al grupo 9. Doctor, una cosita. El grupo 10 también tiene el mismo departamento que San Andrés Providencia, para lo que es pirámide poblacional e índices de masculinidad. No importa, no Doctor, importa. y el Es grupo que, 9 también. bueno, cada uno lo coloca ahí, no importa. Adelante. Bueno, doctor, gracias. Ya la compañera va a empezar a compartir pantalla, doctor. Doctor, ya la compañera está compartiendo. ¿Quién expone de nosotras? ¿Sí me escucharon? Ginette Alexandra Erazo. Buenas, ¿sí me escucha?
¿Se escucha? Bueno, eh, mi grupo está conformado por Natalia Cardona Muñoz, María Camila Cortés, Valentina Suárez y mi persona, Gineda Alexandra Erazo. Le vamos a exponer sobre los índices de fecundidad. Bueno, tenemos la introducción, indicadores, pirámide poblacional y el índice de masculinidad. Siguiente. Bueno, como introducción, la fecundidad es la capacidad efectiva de un hombre o una mujer o pues una pareja de producir un nacimiento. Y también es la cantidad de hijos que tiene una mujer durante pues su vida fértil. La fecundidad es importante también en la demografía, pues tiene una gran capacidad para afectar la magnitud de la población con pequeños cambios. También cabe recordar que se diferencia de fertilidad porque pues esta es la capacidad biológica como de un hombre o una mujer o una pareja de concebir un hijo. Siguiente. Bueno, como indicadores, primero la tasa bruta de natalidad. Esta es la división del número total de nacimientos que ocurrieron en el periodo de interés entre el tiempo vivido por la población en ese periodo por 1000 habitantes. El número de nacimientos anuales por cada 1000 habitantes de la población. Bueno, entonces aquí miramos que B es el total de nacimientos en el periodo de tiempo que viene a ser TT más K. Y en el denominador encontramos el tiempo vivido por la población en ese periodo, que es la multiplicación del tiempo transcurrido entre ese inicio y el final del periodo, que viene a ser K, que puede ser en años. Y también la población media del periodo, que viene a ser N. Al inicio encontramos que, o sea, al inicio del periodo viene a ser T y al final del periodo viene a ser lo que es T más K. Que viene a ser como la finalización del periodo o en sí la finalización del año. K también nos representa lo que son las unidades de tiempo o en años, pues generalmente viene a ser un año. El resultado se interpreta pues en sí como número de nacimientos anuales por cada 1000 habitantes de la población. Aquí tomamos como ejemplo la tasa bruta de natalidad de Costa Rica, que viene en el numerador tenemos el número de nacimientos 796.353 y en el denominador los años por la población o el número de personas que viene a ser 3.249.198. Entonces tenemos que 24,5 es el número de nacimientos anuales por cada 1000 habitantes en la población. Siguiente. Bueno, la tasa de fecundidad general, esta pues corresponde a la razón de nacimientos que hay entre el número de mujeres en edad fértil dentro de la población. Generalmente tiene pues un comportamiento y una tendencia decreciente. Aquí la B nos representa el número de nacimientos, T más K es el periodo de tiempo, K nos representa la unidad de tiempo, que generalmente también viene a ser un año, y NF la población femenina, y 35,15 nos representa el intervalo de la edad de la población femenina a la que se está pues estudiando. Entonces, este multiplicado por 1000 se interpreta así, o sea, como el número de nacimientos anuales que viene a ser por cada 1000 mujeres que se encuentran en una edad fértil. Generalmente pues tienen como un comportamiento y una tendencia decreciente, como lo dije anteriormente. No se distingue pues entre las edades de fecundidad, como por ejemplo una mujer de 20 años, de 24 años tiene una fecundidad totalmente diferente a una persona entre 40 y pues 45 años. Siguiente.
Bueno, las tasas efectivas de fecundidad por edad. Estas pues representan la frecuencia con que ocurren los nacimientos para una determinada edad o edad o grupo de edades con respecto a la población femenina. En esta edad o grupo se ubica más que todo entre los 15 y los 45 años. Como vemos en la fórmula, Fx pues representa generalmente las tasas específicas. X la utilizamos como para una edad simple y en Fx esta la utiliza como para un grupo de edades, porque X y X más 1 para identificar el grupo de edad. Aquí B viene a ser el número de nacimientos, ya lo dije, T más K, el periodo de tiempo, K viene a ser la unidad de tiempo, también en general un año, NF la población femenina y NF, XN y X representan el intervalo de la edad, o sea, en la población en la que se estudia. Entonces, este se ubica más que todo entre los 15 y los 45 años, que son como los nacimientos fuera del periodo fértil, que no son muy significativos. Los nacimientos de mujeres menores de 15 años se incluyen en el grupo de 15 a 19, del mismo modo, los mayores de 50 se incluyen en el grupo de 45 y también de 49. Entonces, el cuadro que podemos ver ahí, esas son como las tasas específicas de fecundidad en Costa Rica en el año 2000. También podemos ver lo que es que la mayor frecuencia de nacimiento ocurre entre las edades de 20 y 24 años. También este es un valor que se acerca mucho al grupo de edad de 25 a 29. Siguiente. Bueno, en el cuadro en la gráfica de la izquierda podemos ver que, o sea, aquí podemos observar cómo se representa de manera gráfica lo que es la tasa específica de fecundidad para el año 2000, que está basada como su mayor valor entre los 25 y 29 años. Bueno, y en la gráfica del lado derecho podemos apreciar que es como la forma general de las tres, o sea, es muy similar. Sin embargo, pues en 1955 el patrón de fecundidad es muy elevado respecto a otros años. Aquí podemos definir como 3 curvas básicas que muestra el patrón de la fecundidad de una población. Tenemos cúspide temprana, la cúspide dilatada y la cúspide tardía. Bueno, para la cúspide temprana se dice que la máxima fecundidad se presenta en el grupo de edades entre 20 y 24 años. Para la cúspide dilatada, la máxima fecundidad se representa en el grupo de edades entre 20 y 24 años, o pues de 25 a 29. Y la cúspide tardía, la máxima fecundidad va a estar representada entre el grupo de edades de 25 y 29 años. También es importante señalar pues que a la edad que se alcanza la Una máxima... pregunta, ¿usted entendió lo que dijo ahí? Sí, pues, o sea, es como o sea, donde muestran el patrón de fecundidad de las edades máximas que representan las personas. ¿Sigo? O sea, es importante señalar que a la edad que se alcanza la máxima fecundidad es independiente del nivel de la fecundidad de la población.
Este valor está asociado con, o sea, con características que pueden ser culturales de una población, sociales o pues también biológicas. Entonces, entonces aquí se utiliza más que todo lo que es el valor relativo para poder evaluar mejor el peso que tiene cada grupo de edades. Y el valor relativo lo podemos calcular o lo podemos obtener entre 86 dividido entre, o sea, 86 que viene a ser la de edades entre 15 a 19 dividido sobre 480. Esto nos va a dar que es 17,9. De este modo se puede apreciar como más del 50% del peso de la fecundidad pues se produce entre los 20 y los 29 años. Siguiente. Bueno, la edad media de fecundidad, pues esta se representa la edad en la cual el promedio de las mujeres tienen sus hijos. Generalmente está entre los 26 a los 30 años y pues hay una poca variedad. Este valor pues no es real, o sea, indica que si las mujeres tuvieran todos sus hijos en una sola edad, lo harían, pero en promedio solo a una edad. Entonces en la fórmula los valores nx mayúscula y x minúscula viene a representar lo que es el punto en medio del grupo de edades entre x y x más n. Entonces aquí x viene a ser la cantidad de nacimiento de ese periodo, x mayúscula, y x minúscula viene a ser la edad mínima del intervalo, y n viene a ser la suma de x más n. Entonces, ¿qué sería la f? Pues serían la cantidad de mujeres del mismo intervalo de edad. Entonces, por esto, por lo general, se ubica entre los 26 y los 30 años y no varía mucho entre las poblaciones. Siguiente. Bueno, la tasa global de fecundidad, esta pues se dice que es una de las principales medidas para la fecundidad. Se utiliza mundialmente para observar patrones de fecundidad, se obtiene de la suma de las tasas del grupo de fecundidad específicas para cada grupo etario. Este también se deriva de la tasa bruta de reproducción, que considera los mismos factores, pero solo para el nacimiento de niñas. Este pues se interpreta como el número de hijos vividos que en promedio obtendría una mujer de una corte hipotética de mujeres no expuestas a la mortalidad. Pues estas durante su periodo fértil y están expuestas al patrón de fecundidad de la población que en sí, o sea, que son de interés. Esta también se dice que es una medida global transversal de la suma pues de pequeñas tasas específicas de fecundidad que están expuestas, como lo dije anteriormente, como a un patrón de fecundidad de interés. Siguiente. Bueno, la tasa neta de reproducción, esta se simboliza pues con TNR. Toma en cuenta el riesgo de mortalidad que experimentan las mujeres desde el nacimiento. Se refiere pues al número promedio de hijas que tiene una mujer durante su periodo fértil, que están sujetas al patrón de fecundidad del lugar en ese momento. Su valor interpretativo depende de que los patrones de mortalidad y fecundidad pues se mantengan constantes en el tiempo y entonces representa la capacidad de la población pues de autorreemplazarse. Entonces,
los valores x más n sobre 2 PFO representan las relaciones de sobrevivencia femenina desde el nacimiento de edad hasta n sobre 2 años. La descendencia final o paridez media, esta pues se define como la relación entre los hijos nacidos vivos de las mujeres de 45 a 49 años cumplidos y la población femenina de este grupo de edades, que vienen pues con un seguimiento al inicio de su periodo fértil entre los 30 y los 35 años atrás. En el numerador miramos que es el número de hijos nacidos vivos para esa generación y en el denominador la población femenina para el grupo de edad con los años cumplidos. También se puede aplicar pues a otros grupos de edades y cabe recordar que 45 años es la edad máxima en el ejemplo y 5 se refiere como a 15 años, que sería, pues si se considera que las mujeres iniciaron su fecundidad 30 años antes. Este índice también pues lo... ¿Estás segura que 5 significa eso? Un compañero del grupo que le ayude. ¿Quién? Doctor, aquí en este caso es un intervalo el que estamos poniendo, ¿cierto? Entonces 45 es la primera parte del intervalo y el 5 es la amplitud, es decir que el intervalo sería de 45 a 49 años, la población de estudio. Sí, continúe usted con la exposición, por favor. Entonces, tenemos que la descendencia final o paridez media es la relación entre los hijos nacidos vivos de las mujeres entre los 45 y 49 años cumplidos. Este se usa para conocer el comportamiento reproductivo de esta generación, es decir, de estas mujeres entre 45 y 49 años. Aquí tenemos un ejemplo que es de la descendencia final en Costa Rica para el año 2000. Es decir, que cada mujer en Costa Rica en el año 2000 a los 45, a los 49 años, tiene 3.54 hijos. Sigue, por favor. Y pues por último tenemos la relación niño, que establece una relación entre los niños menores de 5 años y pues, los niños que a los 5 años de los 15 y los 49. Normalmente. Sigue, ¿Aló? Se me está no puedo continuar esta parte porque a Valentina se le están recortando. Ah, bueno, adelante, porque yo escucho bien, pero adelante, vaya para que... Pues no sé si mis otros compañeros lo escuchen mal o soy solo yo. Sí, estaba entrecortado, mucho. Doctor, pues ya para terminar, bueno, entonces... si quiere yo continúo. Doctor. Sí, hagamos el cambio entonces, si no escuchan bien. Listo, qué pena. Entonces, pues acá encontramos la relación niños-mujer, que establece una relación, como se ve, entre los niños menores de 5 años y la población femenina que tiene edad fértil para el periodo que se escogió, que en este caso pues sería de 15 con el intervalo de 35. Entonces, pues con el intervalo superior de 35, que pues sería los 50 años. Entonces, esta relación se multiplica por 1000, se interpretaría como el número de niños menores de 5 años por cada 1000 mujeres, como ya se ha visto en las interpretaciones anteriores, y cuando se divide por 5 se puede comparar con la tasa de fecundidad general, que como ya vimos es solamente para los niños nacidos, por los nacimientos que hubo en el periodo establecido. Entonces, este factor tiene una mayor diferencia debido a la mortalidad infantil,
Por eso, generalmente la relación de niños-mujer es mucho menor que la tasa de fecundidad general. Ahora continuamos con la pirámide poblacional, entonces pues como pasó con unos casos anteriores, con la exposición anterior, pues es la misma para el departamento de San Andrés y Providencia, donde encontramos que el color naranja son mujeres y el color azul son hombres. Entonces se considera de tipo regresivo, aunque en cierto punto, que es la base, puede parecer de tipo progresiva porque es más ancha, en la mitad vuelve y se ensancha, entonces decimos que es de tipo regresivo y representa la cantidad de mujeres de 30.331 mujeres y la cantidad de hombres de 29.242. Y lo mismo para el índice de masculinidad para este departamento, se usan los mismos valores, entonces, como ya vimos, es la división de la población masculina sobre la población femenina multiplicado por 100, obteniendo un resultado del índice de masculinidad de 96.40%. Pues la fuente fue el DANE, y ya estas son nuestras referencias. Muchas gracias. Continuemos con el grupo 10, por favor. Expone Juan Jacobo. Listo. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Aló? Se escucha perfecto. Ok, gracias. Bueno, entonces, demografía, bueno, ya como hemos visto, al ser esta ciencia que estudia los movimientos que presentan todas las poblaciones humanas, entonces no podíamos dejar a un lado la migración. Por supuesto, la migración pues pueden ser asociadas a un evento que produce efectos demográficos. Entonces les vamos a hablar de esto. Tenemos una tabla de contenido, les vamos a hablar de qué se entiende por migración, tipos de migración, la misma pirámide para San Andrés y el índice de masculinidad para este departamento. Bueno, entonces ya como nos comentó la compañera Karen, tenemos una inmigración como un proceso de entrada y la inmigración como un proceso de salida. Esto ejemplificado es que la inmigración, al igual que un nacimiento, pues representa una ganancia y la inmigración pues supone una merma del capital humano, entonces es como de la misma naturaleza que una muerte. Los seres humanos pues han migrado desde los orígenes de la misma humanidad. Ellos partieron desde un punto ubicado desde África y bueno, se partieron por todos los continentes, por lo que podemos decir en términos prácticos que somos migrantes o descendientes de esos migrantes. Algunas personas pues se desplazan buscando trabajo, buscando nuevas oportunidades laborales, oportunidades económicas o bueno, simplemente por reunirse con las familias, para estudiar. Pero pues hay otras que no corren con la misma suerte y pues lo hacen por escapar de conflictos o de persecuciones, del terrorismo, de violaciones, bueno, abusos o incluso cuando hay efectos adversos como el cambio climático, los desastres naturales o bueno, todos los factores ambientales. Esta cifra que está ahí es que en la actualidad el número de personas que viven en un país distinto de su país natal es mayor que nunca. Aquí, según el informe de migraciones en el mundo del 2020, se dice que a junio del 2019 se estimaba que el número de migrantes era casi de 272 millones en todo el mundo. Eso es 51 millones más que en el 2010. Bueno, ahora sí, en cuanto a la definición, tenemos que la migración es ese movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país. Este abarca todo el movimiento de personas, sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas. Y pues como la dinámica de la población se enfoca en esos elementos que se pueden provocar, que pueden provocar algunos cambios en el tiempo, entonces los componentes de mayor interés que ya han comentado los compañeros, pues encontramos la fecundidad, la mortalidad y nuestro tema, la mortalidad. Vamos a hablar entonces de unos tipos de migración. Comenzamos con la migración interna, es ese movimiento de personas dentro de un país que pues, lleva un establecimiento ya sea temporal o permanente.
Tenemos una migración internacional, que es ese movimiento ya fuera de su lugar de residencia, o sea, pues, que traspasa las fronteras, ya buscando establecerse en otro país distinto al suyo. Una migración irregular es ese movimiento que se produce al margen de la ley, pues leyes que rigen la entrada o la salida de un país de origen. Y a diferencia de la migración regular, que ya es ese movimiento que se produce conforme a las leyes del país de origen, de tránsito o de destino. Continuamos con la migración laboral. Este es un movimiento, puede ser dentro del país o internacional, con fines laborales, y este pues está regulado por el país. Incluso hay países que promueven o asumen ese papel activo de regular esa migración e incluso buscan las oportunidades de trabajo para estas personas. Migración por motivos climáticos, como les comentaba, pues son esos debidos a un cambio repentino gradual del medio ambiente que se da como consecuencia del cambio climático, pues eso obliga a la gente a, pues, a abandonar sus lugares de residencia, ya sea de forma temporal o permanente. Y existe también una conversión, esta es donde se preserva la dignidad humana y el bienestar de los migrantes, que es la que llamamos migración segura, ordenada y regular. Esta pues es como una convergencia, este es el movimiento de personas que se ajusta a las leyes y las normas que rigen la salida, entrada y retorno a los países. Esto se hace todo en virtud de cumplir con un derecho internacional y pues en este contexto es donde se respetan y se protegen todos los derechos de los migrantes y se mitigan todos los riesgos que pueden ocurrir. Migración asistida es esa en la que no, pues esa que abarca todos los movimientos que no importa su tamaño, su composición o sus causas. Aquí pues lo que ya hemos escuchado de los refugiados, los desplazados, los desarraigados, bueno, migrantes económicos. Migración clandestina es la que viola los requisitos de migración o inmigración en dado caso. Es decir, que se violan regulaciones o las personas que se quedan más tiempo en un país. Migración de retorno. Ese es en el que un movimiento de personas en el que ellas regresan a su país después de haber pasado por lo menos un año en otro país y pues ese regreso ya puede ser voluntario o involuntario. Migración espontánea, hablamos de ese movimiento en el que las personas realizan todo el plan de migración sin ningún tipo de asistencia del gobierno o de alguna, bueno, algún ente nacional o internacional. Migración facilitada es la que es estimulada regularmente. Esa se hace, pues permite que el viaje sea un poco más fácil y conveniente. Y eso se da en los ejemplos de la modernización de las visas o bueno, cuando el personal es más eficiente en la inspección de pasajeros, entonces facilitan esa migración. Y finalmente, hablamos de la migración forzosa, es ese término en el que se describe ese movimiento en el que hay, pues, se observa coacción, donde hay amenazas bueno, sí, donde ya está limitado por algo, pueden ser amenazas de causas naturales o humanas. Aquí hablamos de los refugiados, los desplazados por desastres naturales, ambientales, químicos, por la hambruna, etc. Y aquí migración individual y masiva. La individual, pues como su nombre lo indica, es en el que la persona migra individualmente o como un grupo familiar. Y la masiva, que es ese ya movimiento pues de gran número de personas. Bueno, en este caso, pues lo mismo que los tres compañeros anteriores, de los tres grupos anteriores, les vamos a representar el departamento más pequeño, pero pues no necesariamente el menos poblado de Colombia, que tiene muchas cualidades y es el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este, como sabemos, es el único departamento insular de Colombia y pues además San Andrés, que es la mayor isla del país. Aquí como vemos, como ya nos han comentado los compañeros, entonces, según ese informe del DANE que nos da la población censada por sexo, por áreas y según departamentos, entonces encontramos en el 2005 una población de 59.573 personas entre hombres y mujeres en este archipiélago. En esta estructura pues se manifiesta que la proporción femenina es del 50.91% del total. Esto es un número de 30.331 mujeres y ligeramente superior a la masculina, que es 49.09%, con un número de 29.242 hombres. Esta pirámide pues refleja con su forma, como ya han comentado los compañeros, la historia demográfica reciente de la población de este departamento. Se trata entonces de una pirámide progresiva, podría decirse que con una tendencia regresiva. Esta tiene esa forma de pago que nos hablaba Esteban, y es un modelo donde se observa una base muy ancha que en este caso tiende a disminuir y una cima muy angosta.
Eso es una población departamental en la que tanto la natalidad como la mortalidad son altas y pues la población crece a un ritmo rápido. Vemos algo muy interesante, que es ese ensanchamiento medio, que nos indica que, como nos comentaba también Esteban, hace aproximadamente 30 o 40 años se trató de una pirámide marcadamente progresiva, por lo que pues también sería bien interesante buscar cuáles pudieron ser las causas de ese suceso. Y de igual forma, pues el saldo vegetativo de esta pirámide es positivo, es decir, que los nacimientos superan las muertes. Esta diferencia es muy significativa, por lo que podría predecirse o decirse que este comportamiento pues, puede mantener un comportamiento similar por unos años más. Y el índice de masculinidad, ya para terminar, entonces lo mismo, esta es la composición por sexo de la población de este departamento. En la división de hombres por mujeres, en este caso lo convertimos al porcentaje, y en este departamento, en este archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pues arroja para el 2005 un valor de 96.41%, que es que por cada 100 mujeres, pues había aproximadamente 97 hombres en ese conjunto de la población. Eso indica que pues existían menos hombres que mujeres, pues aunque no por mucho, pero pues teniendo en cuenta lo que ya nos han comentado las exposiciones pasadas, teniendo en cuenta que esa supervivencia masculina es inferior, pues ese resultado era esperable. Bueno, y para ya concluir estas exposiciones de demografía, pues les presentamos este análisis, es más o menos una reflexión de la demografía en la actualidad. Esta tiene una tendencia a lo que estamos, a nuestro tema, que es la migración, y dice, la demografía habla de la realidad, llama a aceptar la diversidad del mundo, a construir un proyecto de pertenencia común, una visión colectiva basada no en la etnia, la religión o el idioma, sino en la ciudadanía política. Con la globalización económica, el crecimiento demográfico mundial puede ser una suerte, siempre que prime el referente humano. Nuestras referencias. Y muchas gracias. Bueno, muy bien por las exposiciones. Así damos por finalizado la asignatura de biometría. Queda pendiente el parcial final, que lo estaríamos haciendo el próximo martes, Dios mediante. No sé si tienen alguna pregunta. Como ven, ya entienden por qué a demografía le he puesto yo solo el 5% de valor, donde coja a cualquiera con una de esas fórmulas en un parcial, pues creo que es fácil que las personas pues tengan unos resultados nefastos en el parcial de demografía cuando yo expongo y pues solicito, pues presento una de esas fórmulas en un parcial. Claro que ahora pueden salir también, ¿no? Disculpe, hacer una pregunta, ¿cómo sería, o sea, el parcial, cómo se presentaría? O usted nos podría decir cuántos ejercicios. O el parcial puede ser un solo ejercicio. Usted a un ejercicio le puede sacar la media, la mediana, la moda. En ese mismo ejercicio le puede hacer una prueba de hipótesis. A ese mismo ejercicio le puede calcular probabilidades. Con unos mismos datos puede hacer una regresión lineal. Puede ser un solo ejercicio con todo o varias preguntas. Todavía no lo he pensado cómo lo voy a hacer. Muchas gracias, doctor. Esteban, me confirma más tardecito si es posible revisar el parcial, pues porque ya voy apenas termine, me desconecte, ingreso a la plataforma y hago los cambios. Y entonces me puede confirmar, por favor, si El taller puede 4, ser. doctor. ¿Aló? El taller. Sí, el parcial taller, del parcial taller. ¿Sí? Listo. Listo. Justamente, si usted me regala un segundo, estoy acá, cuarto parcial. Ah, no, yo en este momento no puedo acceder. Apenas voy a acceder yo. Ok, O si apenas me regalan un segundo, yo accedo y entonces ya les cuento. Sí, ya lo organizo. Un segundito.
Everybody loves the things you do. Talk to the way you I used to know. Si puede revisar en este momento, ya hice la... ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ah, ok, ya, revisión. Sí, permite hacer la revisión ya, doctor. Ah, bueno, listo. Ok, que ya pueden revisar entonces. Entonces, que tenga feliz noche. Nos vemos entonces de hoy en 8 días en el final, ¿cierto? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, que estén muy bien. doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor, una Muchas gracias, pregunta. doctor. Dígame.